¿Qué pasaría si escucháramos en todo momento las señales que nos da nuestro cuerpo? ¿Es posible que pudiéramos lograr una paternidad más intuitiva y sin tantos miedos y heridas? Hoy platicamos con Ivy Talamas, terapeuta corporal, que nos cuenta cómo a través de la memoria corporal podemos encontrar heridas arraigadas que nos estorban para ser mejores personas y padres, y cómo al atrevernos a atravesar la sombra en búsqueda de la luz, podemos sanar todo lo que cargamos y nos impide vivirnos al máximo. Quédate a ver qué podemos hacer para ir sanando cada vez más. Este espacio es patrocinado por Vinos del Mundo de Vinos América. Los encuentras en Instagram como @vinosdelmundomx. Yo soy Michelle Purroa. Y yo soy Pepe Saldaña. Y sabemos que no tenemos todas las respuestas al éxito. Pero en este podcast queremos compartirte qué hemos hecho y cómo hemos llegado a lograr lo que hoy tenemos construido en nuestro matrimonio, paternidad, negocio y la relación con nosotros mismos. Y es a través de historias de desafíos y triunfos e invitados que te compartimos este camino de regreso a nosotros por medio de la intuición y el salirnos de lo convencional. Justo así es como decidimos vivir nuestra realidad y llamarle a este espacio Fuck Normal, I Want Magic. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más De Fuck Normal, I Want Magic. Yo soy Michelle Purroa. Yo soy Pepe Saldaña y hoy Y yo soy Ivy Talamas. Me encanta. Aquí estamos los tres felices de tener a Ivy con nosotros. Ivy es de Ciudad de México, estamos grabando en Guadalajara y nos hizo el grandísimo favor de venir hasta acá para compartir con nosotros todas estas historias y sabiduría y consejos que puedes poner aquí en la mesa. Y bueno, a Ivy la conocí hace yo creo que unos 10 años, cuando nació mi segunda hija, Dominique. Desde que la vi, conecté mucho contigo y me pareciste una mujer que al hablar y al transmitirnos todo lo que nos contaste, me llegaste a un punto donde creo que a partir de ahí cambió mucho mi sentido de la maternidad, justamente en relajarme un poco y ser intuitiva en todas mis decisiones que iba tomando como madre. Y me cayó como anillo al dedo haberte conocido en ese tiempo, porque justamente creo que cuando somos mamás primerizos o papás, también incluso papás en general, pues quieres saber muchas cosas, o sea, quieres información y quieres saber cómo hacerle y no quieres regarla y quieres lo mejor para tus hijos, pero también a la vez tú estás en un caos porque te estás transformando y estás entrando a un mundo completamente desconocido. Entonces, qué importante es tener herramientas reales que sí se pueden llevar en un día a día, que sí se pueden llevar en momentos de crisis, porque bueno, creo que nada en el mundo de la paternidad es lineal. O sea, vivimos como en una montaña rusa de emociones, al igual que los niños también. Uh-huh. Y es importante pues aprender de todo esto para hacer lo mejor que se pueda, sin culpa, con amor, con el corazón y también como con conexión real, ¿no? Con nuestros hijos. Entonces, bueno, Ivy es experta en todo esto y quiero que te presentes con ellos, con todas las personas que nos escuchen y cuentes un poquito de quién eres, por qué llegaste aquí. Ok, buenísimo. Pues muchas gracias por invitarme. Estoy contenta de estar aquí, de conocerte, porque a ti no te conocía, Pepe. Igualmente, Ivy. Y también, o sea, rayada cuando me escribieron y que era de tu parte, muy contenta de volverte a ver. Ya fueron varios años. Sí. Yo tenía la duda justo de que al principio de qué íbamos a hablar, porque mi camino ha sido muy multidisciplinario. Yo soy diseñadora industrial,
Y cuando nació mi primer hijo, que ahorita ya tiene 15 años, empecé a meterme al mundo de las emociones y de la psique y como a querer justo, como estás diciéndolo, que yo creo que todos los papás y todas las mamás estamos de acuerdo en esto, que despiertan nuestros hijos nos despiertan una parte en la que queremos dar lo mejor que tenemos, y al ver también nuestro pie de Aquiles y las cosas que nos cuestan trabajo, pues buscar cómo poderlas trabajar, cómo podernos informar, y mucho al principio fue desde ahí, de no quiero hacerlo, o sea, veo cómo no quiero hacerlo, pero no tengo ni idea cómo sí hacerlo. Claro. Entonces empecé a pues estudiar diferentes cosas. Me he dedicado a estudiar diferentes líneas de psicología y de psicoterapia y de otras herramientas alrededor de las emociones y del trabajo de la sombra y del trabajo incluso también con el cuerpo, cómo el cuerpo refleja estos movimientos internos, entre muchas otras cosas que seguro ahorita platicaremos. Y todo esto nació de ese impulso, ¿no? De ese impulso que me dio Santi. Abre todo un mundo y una posibilidad de caminos y de filosofías y sobre todo de cuestionamientos para pues empezar a hacerlo de una manera distinta, ¿no? Porque creo que cuando no hay una reflexión profunda sobre lo que estamos haciendo, nos vamos inmediatamente, como el efecto péndulo, ¿no? O a repetir, o a irnos, como hace rato decíamos, a ser disruptivos por ser disruptivos, que es lo mismo, ¿no? Solo como un extremo o el otro. Es inconsciente, ¿no? Ajá. En lugar de que es algo que está regulado, que está pensado, que está reflexionado, que está incluso sentido, ¿no? O sea, esto es lo que se necesita, no porque estoy repitiendo la historia, ni tampoco porque por rebelde voy a hacer exactamente lo contrario, sino quién tengo enfrente. Yo quiero preguntarte, ¿qué es la intuición? Para mí la intuición es poder escuchar los mensajes de mi propio sistema, porque mi sistema sabe mejor, mi cuerpo sabe mejor, mi corazón sabe mejor, que los parámetros sociales comunes, qué es lo que yo necesito, y por ende puedo entonces tener mayor sensibilidad para ver qué es lo que el otro necesita. ¿Y crees que por ejemplo todo este ruido que aturde a esta intuición tiene que ver con esta cultura que nos ha tratado de moldear, que nos ha alejado tal vez de esa escucha íntegra de nuestro propio ser, y que a final de cuentas nos incapacita para acompañar a nuestros propios hijos desde el punto de vista que cuando el niño tiene una necesidad, el que corre a acompañar termina siendo otro niño que no ha sanado y que en ese sentido se vuelve tal vez un caos. Y por otra parte, no deberíamos antes de asumir una paternidad, no deberíamos tal vez pensar en que debemos hacernos cargos de nosotros mismos, de escucharnos, de encontrar nuestra intuición para después tener las posibilidades de que el acompañamiento sea facultado de un adulto y no de un par, no de un símil, no de otro niño disfrazado de papá. Muchas personas, tengo muchas amigas y amigos, más mujeres, pero sí con este miedo a tener hijos porque se van a equivocar. Es como, no, ¿cómo le voy a hacer si yo tengo este tema, este problema, estas emociones atoradas, estos miedos, estas limitantes, estos temas de salud incluso mental, ¿no? Entonces, creo que a todos se nos olvida que el que nos va a llegar a enseñar cómo ser papá o mamá es justo el hijo. O sea, todos le entramos pero sin saber, ¿no? Y no porque sea mala idea informarnos de ciertas cosas antes, pero se queda en la mente para que realmente se incorpore, se lleve la experiencia, tiene que estar tal cual la interacción. Sí, justo. O sea, es como si dices, pues no tienes ni un peso para tener un hijo, ¿cómo lo vas a tener? Pues ya verás, ¿no? O sea, obvio hay que planear lo más que se pueda y ser responsables, pero siento que es lo mismo con este tema
que comentas, o sea, en mi caso también yo creo que fue así, o sea, a partir de que fui mamá, pues me empecé a topar como con muchas verdades o con cosas que ni siquiera había visto mías antes de serlo, o sea, como que empiezas a conocerte desde otro punto y tus hijos te empiezan a mostrar todo lo que no has trabajado. Pero antes de tenerlos, quién sabe si lo veríamos, ¿no? O sea... Pues tal vez, evidentemente no, porque necesitas el trabajo de estar para darte cuenta. Y ahorita que mencionabas esa parte, ¿qué pasa cuando tienes que acompañar a 2 o 3 en las distinciones de las personalidades? Tú que ya tienes 2, ¿cómo te va en ese sentido, en ese acompañamiento? ¿Cómo ha sido tu proceso en todo esto que dice Pepe con los 2? Pues obviamente el chiquito apenas está empezando a descubrir el mundo, entonces para mí está siendo más un acompañamiento en sentido de descubrir el mundo, ¿no? Uh-huh. Y de acompañarlo. Ahorita empieza ya también a descubrir sus emociones, entonces a acompañar sus emociones. Pero yo creo, con mi hijo grande, o sea, que va siendo el que me va abriendo la pauta de, esto también es y va cambiando. Hay que hacer como un reajuste de cómo es tu maternidad. Como que algo encuentras, algo te acomodas, funciona y de repente ya no funciona. Y hay que como que reacomodar, ¿no? Los niños nos tienen reajustando y resignificando, reacomodando y renovando constantemente. Y lo que a mí me ha tocado vivir con mi hijo grande es que entre más él crece y más va creando su propia visión del mundo, o sea, ya diciendo, ok, ya mi papá cree esto, mi mamá esto, pero no me hace sentido, o sea, yo creo esto, yo veo esto, el apoyar su visión sin tener que encontrar una verdad absoluta. Y creo que eso está también apoyado y que puede ayudar a que en un futuro él no piense que hay una manera en la que se deben de hacer las cosas. Y creo que eso pasa igual con la crianza. Hace rato por ahí mencionaste, entonces tal vez esto no es lo que deberíamos estar haciendo. Y yo lo que he encontrado como mamá es que porque claro que, o sea, jamás estoy diciendo que a mí no me pase, ¿no? Me pasa constantemente y es justo esa confrontación la que me lleva al trabajo con T mayúscula. Entonces, cuando estoy en el deber ser, de esto debería estar funcionando de esta manera, y yo además prefiero que sea de esta otra, me pierdo de realmente ver quién es mi hijo y qué es lo que sí está pasando, ¿no? Esto sí es lo que está pasando, pero seguimos muy condicionados por lo que socialmente se debe de hacer, ¿no? Muy condicionados, como la educación justo, que desde mi perspectiva ya caducó y se tiene que hacer un cambio muy profundo que seguro viene y hay muchos movimientos, pero todavía le falta. Más allá de eso, creo que lo que nos estorba son los condicionamientos internos, los que nosotros tenemos. Por eso también creo que con el primer hijo se suele decir de manera coloquial en la terapia, que es como el experimento. Sí, y se dice así porque llega y no sabemos ni qué queremos, ni para dónde vamos, ¿no? Y el plantearnos, ok, estoy buscando que mi hijo se sienta seguro de quién es, que se sienta libre, que sienta que sus ideas son respetadas, buscar su autonomía e independencia, etcétera, etcétera, son cosas que con él o con ella vamos descubriendo. Entonces, eso sí lo noto a comparación de mi segundo hijo, ¿no? Como que ya no me siento atorada en varias cosas que al principio con el primer hijo sí me atoraba. Y entonces estas cuestiones que se atoran en nosotros, por ahí también se dice, si te choca, te checa, son justo las partes que nos ponen a trabajar, ¿no? Si entonces un niño, uno de nuestros hijos no se quiere sentar a comer y entonces nos empezamos a cuestionar si tal vez un niño de 3 años, ¿por qué tendría que estar tanto tiempo sentado? ¿No? Si su naturaleza es estar explorando y jugando. Pero esos cuestionamientos los hacemos por lo general con el primer hijo, que es el que nos viene como a desestructurar un montón de cosas. Y todo lo que nos confronta
confronta un miedo, una herida nuestra, que creo que ahí es cuando se nos complica más, porque está ligado a algo que a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta de dónde viene, y puede venir desde un lugar muy primario e instintivo. Oye, y en este tema de la crianza, ¿qué se entiende por la reparentalización? Ok, para mí, sea que empecemos a hacerlo antes de tener hijos, teniendo hijos o ya haya pasado tiempo, para mí hay un proceso constante en el que a nosotros nos toca tomar la batuta de lo que nos está haciendo falta. ¿Qué necesito yo a nivel emocional? ¿Qué necesito yo a nivel espiritual? ¿Qué necesito yo incluso a veces fallamos incluso en nutrir la parte física, que puede ser lo más obvio, y de repente nos damos cuenta que, no sé, que estamos agotados y que no nos hemos dado un descanso, ¿no? Y que nos estamos estamos trabajando a marchas forzadas. Ajá, y es como, yo soy la persona que le toca decidir justo todo eso, ¿no? O sea, poderme nutrir a nivel sutil también. Entonces, si necesito caricias, si necesito descanso, si necesito palabras dulces, si necesito poder escuchar mi corazón, si necesito poder llorar, todo eso me toca a mí. Y por lo general, como lo vivimos en nuestra casa con nuestros papás, es como lo vamos a terminar replicando. Entonces no nos damos cuenta, y tal vez si en casa se dijo, no llores, encuentra una solución. No llores y encuentra una solución, porque voy a hacer a mi hijo eficiente e independiente, que pueda y que tiene su parte, consiste como tiene el néctar de aprendizaje, es el encontrar soluciones. Pero si me estoy saltando el sentir, probablemente entonces ese niño o esa niña se vuelva un adulto hiper eficiente, perfeccionista pero carente de sentimientos. Y que le cueste trabajo, pero que le cueste trabajo contactar con sus emociones. Claro. Y entonces que todo eso se vaya juntando y no nos damos cuenta que ese perfeccionismo y esa eficiencia obsesiva en realidad es una respuesta al trauma, ¿no? Como no me sé acompañar emocionalmente porque no me supieron acompañar emocionalmente. Y probablemente porque a mi papá o mi mamá tampoco se sabe acompañar emocionalmente. Entonces, ¿cómo yo me voy a repaternar o rematernar en ese aspecto? O ambas. Ahora, ¿cómo yo me voy a dar eso? Y eso de repente al principio habías mencionado la culpa. Cuando nace la culpa es porque estamos poniendo la voz de alguien más, la voz del exterior por encima de la nuestra. Y entonces es como una repetición justo de esa experiencia en donde tal vez yo quería una cosa y me dijeron no, porque esto, y pusieron algo más importante de mi necesidad en ese momento. O está viendo una comparación afuera con un contexto que probablemente ni siquiera va contigo, pero estás viendo que los demás lo están haciendo de otra manera y crees que está mal. Exacto. Por donde tú vas, ¿no? Y nos volvemos a desconectar justo de esa voz interna. Más bien es el trabajo personal, y por añadidura se da una crianza distinta, pero es el trabajo personal. Y muchas veces el detonador, como fue en mi caso, son los hijos, ¿no? De esto no está funcionando y me doy cuenta que lo lastimo cada vez que exploto, que lo lastimo cuando digo esto, o que nos estamos alejando y nos estamos desvinculando. Ese interés es el primer paso a acercarme a hacer un trabajo más profundo, pero siempre es sobre el trabajo personal, siempre me regresa a mí. Entonces, desde ese punto de vista es lo que veo yo la repaternalización. Yo trabajo mucho con el cuerpo físico. Déjame te pregunto algo, porque tengo un coach con el que boxeo que tiene una teoría que absolutamente todas las emociones tienen un referente físico que guarda una memoria, justo como la estás diciendo. La memoria corporal. En la memoria corporal. Entonces ahí traes atorado, o sea, pero sí tiene un mapeo físico, o sea, digamos tal vez la rodilla o en la zona lumbar o en el cuello o qué sé yo. Sí. ¿En cada persona es distinta o hay ciertos parámetros que son generales? Me encanta ese tema porque justo retomando la parte intuitiva y de que cada persona es un mundo, yo no creo en los protocolos. O sea, yo creo que
puede haber referencias a partir de las herramientas que he estudiado, pero son referencias nada más. Tengo que siempre amplificar la experiencia del paciente. Y esto lo cuento porque no es algo que nada más le sirva a terapeuta, sino a nosotros. Siempre tengo que amplificar mi experiencia. Ok, la referencia dicen que cuando me duele esto es por esto. Y amplificar mi experiencia a ver si eso sí me hace sentido a mí, ¿no? Igual amplificar la experiencia de nuestros hijos. Él dice eso y luego la mente se va a definir y a dar por hecho qué significa, ¿no? Lo que él está sintiendo. Tener mucho mayor curiosidad, así como en los niños, con nosotros, con los pacientes, ¿no? Entonces, tomo de referencia diferentes herramientas, o sea, que puede ser, hablando en específico del tema corporal, biodescodificación tiene sus propios códigos, biomagnetismo tiene sus propios códigos, la medicina china tiene sus propios códigos, biodinámica tiene sus propios códigos. Entonces, son muy similares, pero lo tomo solo de referencia y más es interesante porque más allá de acordarme, claro, está pasando esto en la pierna derecha y el tobillo esto, y pensar qué venía en el libro, más allá de eso, es sentirlo intuitivamente, ¿no? Eso, lo que estoy sintiendo de la persona. Se crea un campo energético como en el vínculo, que todos lo sentimos. Si está cerquita de alguien, por ejemplo, una súper amiga tuya cercana que están platicando, y más allá de que tú estés analizando de dónde siente lo que siente, puedes llegar a sentir, está sintiendo vergüenza, o está sintiendo culpa, o está sintiendo enojo, pues es algo así, igual con nuestros niños. Si bajamos la mente y sentimos, podemos tener mucha mayor información. Entonces, el campo energético que se crea en ese vínculo me dice mucho más de la persona que está atravesando. Entonces ya lo que yo hago es soltar teorías. Entonces tiro la teoría y tal vez sí hace match, o tal vez me dice no, pero lo que estoy sintiendo es esto y me resuena el otro, porque creo que es importante que la persona pueda descubrirse. Nos dice mucho más ese campo energético sobre qué está sucediendo en el cuerpo. Ahora, claro, yo como psicoterapeuta corporal también hago la lectura corporal, o sea, cómo estamos parados, cómo está nuestra espalda, nuestra quijada, la postura, hacia todo del cuerpo nos habla de la estructura caracterológica, ¿no? Y de qué heridas tuvimos en la infancia y por qué la defensa se desarrolló de X o Y forma, etc. Entonces, claro que me baso en eso para entenderlo, pero yo creo que uso mucho más la información que me está arrojando su campo energético. Y de todos modos recordar que de cualquier herramienta tenemos todo. Tal vez nos inclinamos más hacia un área en ciertas etapas de la vida, pero somos un todo. Te quiero preguntar, en general, ¿cómo los hombres que tenemos más resistencia a conectar con esta sensibilidad o a presentarnos vulnerables, ¿cómo podemos escudriñar, cómo podemos escarbarle a esas creencias arraigadas y cómo podemos trabajarlas? Creo que es muy importante el trabajo de sombra, o sea, el trabajo con nuestra sombra. El trabajo de sombra es donde nos ponemos a cuestionar aquello que no vemos, aquello que no quiero ver. Echarle luz a eso que me cuesta trabajo ver. Y creo que una buena forma de trabajar esa sombra, o sea, de irla encontrando, es identificar qué es lo que me molesta, lo que causa también sensaciones en mi cuerpo, o sea, que me aprieta el estómago, que me hace un nudo en la garganta, que me pone de malas y no sé por qué. Ahí son foquitos rojos de que hay algo que se puede desmenuzar, hay algo que se puede suavizar, hay una creencia que está estorbando. Y a veces podemos encontrarla luego, y a veces está guardado en el inconsciente. Un niño, una niña que supongamos que cada vez que sus papás se peleaban, la manera de poderse defender de esa situación era evadirse y se ponía a ver X caricatura de unos ositos. Y ese niño, esa niña de grande, cuando ve esa caricatura, o sea, cuando le vuelve a salir porque sus hijos la vuelven a aprender, no sabe por qué le dan tanta ansiedad a esos muñecos, esos monitos, no sé por qué me dan tanta ansiedad. Y entonces ahí es donde entra la memoria corporal, que tal vez a nivel consciente yo no sé de dónde viene ese rechazo a ciertas imágenes, olores, sabores,
personalidades, sonidos, espacios. Se van creando memorias, proyecciones en ciertos objetos que se quedan como memorias inconscientes. Okay. Entonces tal vez yo no me acuerdo, pero el cuerpo siempre nos está hablando. Entonces la sensación que me da me está hablando de algo. Y entonces permitir que eso fluya y ver qué está pasando en mi cuerpo, ¿no? ¿Qué sensación tengo? Si no ubico la emoción, tal vez ubico la forma y el color. Tal vez veo como un nudo de color azul marino en el pecho. Y nada más darme cuenta de eso, empieza a trabajar con la memoria corporal del cuerpo, que aunque mi mente no tenga todo el discurso de esto fue en el 74, cuando tu hermano, que es lo que la mente quiere, y pensamos que solo así es el trabajo personal, aunque yo no tenga esa información, el cuerpo lo desatora y lo puede trabajar y atravesar, aunque yo no me acuerde qué fue. Justo eso te quería preguntar. Incluso sin necesidad de que él tenga una referencia de cuál es la emoción que le refiere ese dolor. La emoción puede ser que sí salga, porque de repente estamos en el tratamiento y pueden sentir una frustración y no sabe de dónde viene, y luego esa frustración se convierte en un miedo y luego ya terminaron llorando, ¿no? Entonces algo se acomodó. Que sepa de qué parte de su historia es, tal vez no, pero se acomodó y hay una ligereza y se reacomoda. Tal vez luego vuelva a salir y lo volvemos a reacomodar, y tal vez viene la referencia, tal vez no. Pero a nivel sensación sí surge porque estamos trabajando con el cuerpo. Claro. Entonces, si vamos a ir a la raíz de lo físico, y que muchos hablan de las emociones, también recordar que la raíz de las emociones, en su gran mayoría, son creencias y que pasan en un nanosegundo antes de la emoción. Entonces no nos damos cuenta porque ya está la programación puesta. Por eso me parece tan importante la terapia, donde alguien pueda nada más cuestionarnos sin que tengamos que creer su propia historia. No se trata de dar consejos, así, porque dar consejos sería yo traer mi neurosis y decirte, bueno, en vez de tu neurosis usemos la mía. Claro. Solo como amplificar tu experiencia y entender, o sea, juntos vamos a entender por qué piensas lo que piensas. ¿Cómo te permite ser vulnerable? Pues para mí es sentir lo que toca sentir. Yo creo que el trabajo constante en uno mismo es infinito. O sea, y yo creo que como papás, o sea, como padres, conforme los hijos van creciendo, es esto que decías, vas conectando o vas contactando con emociones que tenías ahí encajonadas, porque mientras los vas viendo crecer, también de alguna manera te vas reflejando. Sí. Entonces tú crees que ya tenías súper trabajada tu infancia o súper trabajada X cosa, y de repente a lo mejor un hijo no te lo reflejó, pero a lo mejor este otro viene a ponértelo en la cara, ¿no? Entonces sí es muy importante pues mantenernos conectados con esas emociones para saber qué hay que ir trabajando, ¿no? O sea, si no está muy cañón evolucionar. O el mismo tema, pero a diferente nivel de conciencia. Para mí conciencia es atención, o sea, que me doy cuenta, dándome cuenta de otras cosas, y entonces tal vez paso otro tipo de dolor, pero a una profundidad distinta. Entonces todo ese tránsito se va como una espiral, como que pasas, otra vez regresas al inicio, pero distinto, desde otro lugar. Y creo que de ahí es donde yo creo que el proceso no es de que avanzo y mejoro y voy así línea perfecta ascendente al éxito, sino que se trata de profundizar, de poder mirar con mayor amplitud las cosas y amplitud de corazón. Sí. Y yo creo que eso nos los da sobre todo los momentos difíciles, los momentos los momentos crudos que nos ponen a flor de piel, que de repente queremos evitar. Claro. Y solo ampliando mi capacidad de sostener o sea, la resiliencia, solo ampliando esa capacidad, voy a ir pudiendo sostener desde otro lugar. Este proceso que nuestro cuerpo naturalmente, si le permitimos, si le damos el espacio ideal para que
para que regrese a este proceso, el cuerpo ya sabe qué hacer. Ahí está la respuesta, yo creo. O sea, a final de cuentas, volvemos al tema con el que empezamos. Yo creo que lo más importante es saber que sí tenemos este superpoder de la intuición, todos, tanto hombres y mujeres. Y si hacemos un repaso por nuestra historia, cosas que nos pasaron, que sentíamos que se nos acababa la vida, pasaron, terminaron pasando y se terminó reacomodando y hasta aprendizajes trajo y ya, ¿no? O sea, incluso aunque haya sido algo doloroso, o sea, como también vuelvo a lo mismo, de nos da miedo lo oscuro y tener ese rechazo a esta parte no, a la muerte no, el dolor no, el miedo no hace que desaparezca, simplemente nos deja fragmentados. Sí. Porque entonces solo tomo una parte mía. Y algo que sí creo, en que sí creo mucho, es que si queremos caminar por la luz, o sea, es a fuerza atravesar por la sombra. Porque el autoconocimiento más profundo está ahí. Uh-huh. Ahora sí, lo que dices que lo que nos refiere el cuerpo, que es como en la escala de valores o en la línea secuencial, como la última parte, en donde ya no hay a dónde hacerte y donde ya te está refiriendo que hay que atravesar ese infierno, por de alguna forma. Tal vez el darnos, o más bien el rechazar este dolor o el rechazar esta oscuridad nos incapacita a la sanación profunda, ¿no crees? Sí, totalmente. Creo que eso también es mucho la función que tenemos como padres, acompañarlos con mucha empatía, con ternura, con amor, sin juicio, sin expectativas, para que ellos aprendan a hacerlo con ellos mismos. Sí. Sí, o sea, suena muy fácil. Pero no lo es. No lo Simple, es. pero difícil. ¿No? Pero sí creo que también ayuda mucho esto que decías a final de cuentas, cuando empiezas a entrar a cierta sintonía, porque quieres hacer un cambio, pasa esto que me pasó a mí contigo, ¿no? Que llegas a un lugar, por casualidad, donde empiezas a hacer una conexión con ciertas personas que te resuenan y que vas diciendo, güey, no soy el único que está pasando por esta crisis o por esta incertidumbre de mi vida, de que no sé por dónde darle. Y creo que eso es lo más importante como humanos también, o sea, poder ser transparentes y mostrar lo que realmente estamos viviendo, porque a final de cuentas luego te encuentras con que el de al lado se siente igual y tú te sentiste igual, y entonces vivimos de una manera muchísimo más ligera en conjunto, o sea, porque podrías hacerlo tú para ti, pero cuando se comparte y cuando se va como permeando esta vivencia de que dices, todos pasamos por ahí de una u otra manera, también está mucho más fácil, ¿no? Sí, y yo creo que entonces es importante que no idealicemos ciertos estados, porque a veces podremos desde ese lugar tierno, compasivo, etcétera, poder acompañar a nuestros hijos o escuchar a nuestra pareja, y otros días no, y es real, claro, que eso va a pasar, pero perderle miedo a la oscuridad, ¿no? A veces no, a veces voy a sacar lo peor de mí, ¿no? Y también estoy aprendiendo, estamos en este camino, todos estamos atravesando algo que tal vez no contamos o lo contamos a pocas personas, o sea, en la intimidad, o sea, los corazones todos atraviesan aspectos frágiles que no están a flor de piel. Bueno, tal vez sí a flor de piel, pero no en la superficie para los demás, ¿no? Ajá. O sea, para esa persona. Sí. Y recordar que todos estamos en este camino, pues aprendiendo a transitarlo, ¿no? Aprendiendo a amar y amarnos. Uh-huh. Todos estamos aprendiendo. Muy bien. Todos. Qué chido, qué buena reflexión. Yo me quedo con una invitación a este constante autodescubrimiento, a esta constante incorporación de la luz y de la sombra, a esta incorporación amorosa que nos capacite a ser mejores
no guías, sino acompañantes de nuestros propios hijos, donde puedan descubrir ellos su propia luz, sean capaces de ver en dónde está su propia felicidad y brillen con luz propia. Que a final de cuentas creo que eso es lo... nosotros deberíamos graduarnos en la medida en que nos necesiten menos. Claro. Me gusta la reflexión. Está muy bonito. Sí, fue un bonito resumen. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Estuvimos muy contentos. Muchísimas gracias, Ivy. Muchas gracias, Ivy. La verdad es que fue un honor y un placer poderte tener aquí con nosotros. Espero que a todos los que escuchan tengan luego la oportunidad también de escuchar sus podcasts, de seguirte en redes. Ahorita déjanos tus datos. En todas mis redes estoy como Ivy Talamas. ¿Lo van a poner? Sí. Sí. A ver. Por ahí lo pondremos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en TikTok e Instagram como Fuck Normal I Want Magic Podcast. Estamos en YouTube como FSK Normal I Want Magic. Y en nuestras redes personales como @michellepb y @pepesaldana1. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.